¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a entrar a esta serie de reflexiones breves sobre la Pascua de Jesús y sobre la resurrección en general y por supuesto siempre a partir de los textos bíblicos. Digamos ya de entrada que no hay un solo texto bíblico sobre la resurrección del Señor. No hay ningún testigo ocular, nadie estuvo allí para tomarle la foto en cuanto se levantara. No hay ninguna manera de tener certezas ni científicas ni de ningún otro tipo sobre lo que sucedió en el momento de la resurrección. El Nuevo Testamento no refleja la resurrección del Señor. Lo que tenemos son catequesis de la comunidad cristiana primitiva sobre el impacto de la resurrección en los cristianos. Fíjense que hay una diferencia interesante. Nadie sabe qué pasó ni cómo, ni cuándo, ni siquiera. Pero los cristianos han experimentado a Jesús vivo y resucitado. Y han expresado esta experiencia de la resurrección del Señor a través de catequesis que nacieron en la comunidad y que reflejan su propia experiencia de Jesús vivo y resucitado. Pero para nosotros es imposible saber qué vieron, cómo lo vieron, qué escucharon, qué tocaron, si es que tocaron algo, no lo podemos saber. Lo que podemos nosotros hacer es acercarnos con lo que hoy las ciencias bíblicas nos ofrecen, acercarnos a estas catequesis. Y entonces hoy vamos a tocar la última catequesis sobre la resurrección, la última. Y de ahí vamos para atrás. La última es de Marcos. Y curiosamente es la última, aunque Marcos es el primer evangelio. Pero este trozo que vamos a escuchar nosotros no es de Marcos. Es lo que se llama el apéndice marcano. Es decir, alguien añadió al evangelio de Marcos este último final, este colofón, con una aparición de Jesús resucitado a sus discípulos. El evangelio de Marcos termina bruscamente en el versículo 8 del capítulo 16, cuando las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es un final brusco, es un final que a algunos les parece torpe, es un final con pocas posibilidades de venderse, con un poco acierto mercadotécnico. Es un final tremendo. No parece una película de Hollywood, parece una película de Buñuel. Y a nadie le gustó ese final de Marcos. Algunos piensan que se perdió el final auténtico de Marcos, que alguien le arrancó la hoja. Y entonces un cristiano del siglo II compuso el final de Marcos que a todo mundo le gusta. Aunque no sea de Marcos, es un texto inspirado. La iglesia lo ha tenido siempre por palabra de Dios. Nos vamos a fijar en ese texto. Son los versículos 9 y siguientes. Y verán que encontraremos mucha riqueza sobre lo que la resurrección significa en la vida de la comunidad cristiana. Dice el texto añadido a Marcos, el último texto de la Biblia, porque parece ser posterior incluso al Apocalipsis de San Juan. Quizás solo la segunda de Pedro se haya escrito después que el colofón de Marcos. Entonces estamos en un texto de inicios del siglo II. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Literalmente dice proí prote sábatu. Proí prote sábatu. Proí es muy temprano, cuando despunta ya el día del día primero después del sábado. El primer día después del sábado. Es importante cómo este autor, aquí vamos a llamar Marcos, aunque usted y yo ya estamos de acuerdo en que no se trata de Marcos y no sabemos quién haya sido. Pero Marcos es el final canónico de Marcos, ¿no? Es interesante esta forma semítica de aludir al primer día de la semana, porque evidentemente hay diferencia entre decir primer día de la semana y decir primer día después del sábado. Parece lo mismo, pero no lo es.
Parece lo mismo, pero hay un énfasis de importancia. El sábado es el día con el que se termina la creación, es el día de la semana judía, es el día con el que se clausura toda la vieja economía de la salvación. Nuestro autor quiere dar a entender, y Juan hace lo mismo en su evangelio, que con la resurrección de Cristo ha iniciado una nueva semana, una nueva creación, un nuevo mundo. La Pascua de Jesús inaugura una nueva vida. Y esto hay que tomarlo con toda la fuerza que tiene, evocadora y espiritual para los cristianos. Hay una nueva vida que inició con Cristo Jesús. Antes de la resurrección de Cristo, esa nueva vida no se conoce. No había posibilidades para esa nueva vida. Los judíos pensaban que los justos, los más santos entre ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los mártires macabeos, los más santos entre ellos, la casta Susana, a lo más a lo que podían aspirar era estar allí reposando en el seno de nuestro padre Abraham, esperando que algo pase, en un lugar sin tormentos pero sin luz, en un lugar de espera, en un lugar que ellos no tenían claro si era ya la vida en Dios o si había que esperar a que algo sucediera. Es un lugar intermedio, es un lugar, hay mucha confusión para los judíos sobre qué pasa con los justos después de la muerte, ¿no? Por supuesto no creían que los justos hubieran desaparecido del todo. Ya el libro de la sabiduría dice, los necios pensaban que el justo había muerto. Pensaban que la destrucción era total. Esto es de necios. Entonces ya el judaísmo había vislumbrado que no era posible que el justo desapareciera del todo una vez que se presentaba la muerte biológica. Pero tampoco tenían claridad sobre la plena luminosidad de la nueva estadía, de la nueva etapa, del nuevo eón, de la nueva era, ¿no? Para los cristianos es absolutamente cierto que la resurrección ha inaugurado una nueva vida. Y por eso hay una nueva creación. Dios ha creado un nuevo mundo. El viejo mundo fracasó, es el mundo de Adán. Y en ese viejo mundo está Israel, están todas las instituciones del pasado, están las viejas acciones de Dios también. Fracasaron, fracasó el éxodo, fracasó la alianza, fracasó la ley, fracasó la profecía, todo eso queda en el antiguo eón, la antigua era. Con Cristo inicia una nueva creación. Dios ha decidido crear un nuevo tipo de hombre, una nueva alianza, una nueva comunidad, un nuevo Israel, un nuevo pueblo suyo. No caemos en la cuenta suficientemente de lo que eso significa. La Pascua es nueva creación. El bautismo nos ha introducido a todos en esa nueva creación. Por eso los cristianos le llamaban la regeneración, el baño de la regeneración. En la primera hora, al inicio, cuando ya alborean las luces del primer día de una nueva creación, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Interesante. El primer testigo del nuevo mundo es una mujer antiguamente endemoniada. María Magdalena es un símbolo, es un gran símbolo para los cristianos. También es un personaje histórico, pero se convirtió en un gran símbolo. Porque María Magdalena representa a esta nueva comunidad. Es la iglesia que viene de su pecado, que viene de su traición, 7 demonios que Jesús ha expulsado de esos corazones, ¿no? En María está la traición de Pedro, en María está la traición y la cobardía de los demás discípulos. María Magdalena es esta pobre y pequeña y frágil comunidad que se ha ido levantando de sus propios escombros, ¿no? Acuérdense ustedes cómo en todo el Evangelio de Marcos, Jesús va batallando con su iglesia, va batallando con su comunidad, por su resistencia a creer, por su resistencia a asumir el evangelio y la propuesta de mesianismo fracasado, de mesianismo crucificado, que es la propuesta que Jesús les viene haciendo. Cuando ellos van pensando en categorías de poder, categorías de supremacía, de fuerza, ¿no? Esta comunidad se estrella estrepitosamente con su Mesías del Gólgota. Un Mesías que no querían ver, que no querían aceptar. No te pasará eso jamás, ¿se acuerdan? Cuando Jesús anuncia la pasión y Pedro se le pone enfrente, no te puede pasar eso jamás. Apártate de mí, Satanás, porque no son tus pensamientos los de Dios, sino los de los hombres.
Entonces, esta iglesia, la iglesia que se estrella y se hace pedazos en el Gólgota. ¿Qué quedó de esa iglesia? Una pobre mujer que busca en el sepulcro. Eso es la iglesia. Antes de toparse con Jesús. Una pobre mujer que busca en el sepulcro, que pretende honrar a su amado, honrarle como difunto, honrarle como el gran maestro que nos dejó. Y en ese sentido, María Magdalena somos todos. Venimos de nuestro pecado y venimos de nuestra imposibilidad, de nuestra incapacidad para creer que Jesús esté vivo. Y ahí es la primera maravilla de la Pascua, es esa. La maravilla de la Pascua es que logra sembrar en nosotros una certeza que no se apoya en nada más que en la eficacia de Dios, en la potencia de Dios. ¿Por qué usted cree que Jesús ha resucitado? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué creo en la resurrección? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué creo en su divinidad? ¿Por qué creo en su presencia en la Eucaristía? ¿Por qué creo eso? Nunca he tenido ninguna evidencia. Mi vida está llena de certezas que significan la presencia de Dios vivo, claro que sí, pero evidencia científica no tengo. Es un milagro, es una creación de Dios en mi corazón. Hubo una época en la que yo no creía, de esto sí me acuerdo, y una época en la que ya creía. Ay, qué curioso. ¿Qué pasó en medio? Creación nueva, Pascua. Ya, la mía yo la puedo ubicar perfectamente en mi tercero de secundaria. Incluso tengo clarísima la fecha de mi encuentro con Dios. La tengo muy clara. Lunes 4 de septiembre del 1978. Ahí, este año vamos a cumplir Dios y yo 41 años. Pero no todo el mundo tiene claro eso. Hay un momento en que usted empezó a creer con absoluta certeza de su corazón. Eso se llama Pascua. Ahí hay creación de Dios. Y a esta comunidad torpe, a la que le resulta dificultoso creer, a la que se le aparece el Señor, a pesar de que de ella había expulsado 7 demonios, no es una comunidad pura, no es una comunidad perfecta. Se le aparece en el contexto de la mesa. Estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Jesús se aparece a los 11 discípulos en la mesa. Son dos imágenes bien contrastantes porque la mesa es la experiencia de la Eucaristía. ¿Y quiénes están en la Eucaristía? Los 11. La comunidad insuficiente por antonomasia, porque la comunidad perfecta es el 12. El 12 representa la comunidad perfecta. Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, ¿no? Los 12 apóstoles de Jesús. El 12 representa al pueblo de Dios como comunidad perfecta. La comunidad que Dios ha soñado. ¿Qué tiene Jesús? Algo que no llega a ser la comunidad que Él ha soñado. Siempre seremos 11, siempre seremos eso. Una comunidad insuficiente. Marcada por su incredulidad, marcada por sus dudas, y Jesús nos va a recriminar cada vez que tenemos Eucaristía. Jesús nos echa en cara la falta de fe, la poca fe, la insuficiente fe. Pero aún así, Jesús toca nuestra poca fe con un mandato. Les dijo: vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. La Pascua siempre brota de la Eucaristía, así como la Eucaristía ha brotado de la Pascua. Hay una mutua implicación entre Eucaristía y Pascua. La Eucaristía, como enseñan los escritos del Magisterio Pontificio, la maravillosa exhortación apostólica de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, por supuesto el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium. Estos textos fundamentales encuentran esta profunda conexión entre la Eucaristía y la Pascua. De la Pascua de Jesús, que abarca su pasión, muerte y resurrección, las tres cosas, de ahí ha nacido la Eucaristía. En la última cena Jesús anticipa su entrega del Getsemaní, su entrega del Gólgota y su triunfo de la mañana pascual.
Todo esto queda anticipado en la Eucaristía, en la última cena. Pero al mismo tiempo, de la Pascua ha nacido la Eucaristía. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, somos introducidos en ese acontecimiento que es la Pascua de Jesús. Eso es una verdad fundamental del cristianismo. Fíjense cómo aquí en la Eucaristía, en la mesa, con los 11, Jesús da un mandato. La Eucaristía siempre es una fuerza misionera. De ahí viene la palabra misa. Misa significa enviados. Ite misa est, id que sois enviados. Así terminaba la misa en latín antes, y la gente escuchaba ite misa est. ¿Qué fue? Fue misa. Y la gente le puso nombre de misa a eso. Pero eran las últimas palabras, ¿no?, con las que el sacerdote, claro, se celebraba en latín, enviaba a la comunidad. Aquí está el envío misionero. Id por todo el mundo, eso significa misa. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Es como si Jesús estuviera diciéndole a su comunidad, la manera de fortalecer su fe es anunciar. La manera de afianzar vuestra fe pascual es anunciar la buena nueva a todo el mundo. La comunidad cristiana es por su propia naturaleza misionera y anunciadora. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Creer y ser bautizado provoca salvación. Son tres categorías fundamentales. Interesante porque creer significa, con un sentido como muy fuerte, dar adhesión. Creer significa adherirse, ¿no? Es el verbo fundamental del Evangelio de Marcos. Jesús ha invitado a la comunidad a creer, y en la adhesión a su persona, porque esto es creer, no es aceptar una serie de verdades teóricas ahí. No, la fe, pistis, significa adherirse a Jesús. El que se adhiera. ¿Cómo se adhiere una persona a alguien a quien no ve? Nos podemos adherir a un partido político, porque ahí está, y ahí están sus estructuras, y ahí están sus estatutos, y ahí están las personas que lo conforman, pero ¿cómo nos adherimos a una persona a la que no vemos? Adhiriéndonos al mensaje. Hay una profunda conexión entre la persona de Jesús y el mensaje. Adherirse al Evangelio, adherirse a la enseñanza, a la propuesta, si ustedes quieren, pues un poco revolucionaria, conmocionante, que es la propuesta de Jesús. El que crea y sea bautizado. Evidentemente, el bautismo pues es el primer sacramento, ¿no? Esto no lo vamos a negar. Pero ¿en qué pensaban los primeros cristianos cuando escuchaban la palabra baptismai, baptismata? ¿Pensaban en el sacramento? ¿Pensaban en el rito, en el niñito con el ropón, los padrinos, el atole y los tamales? Pues no, evidentemente no. Cuando escuchaban la palabra baptismai, baptismata, claro que pensaban en el baño iniciático, que ya se practicaba en todas las comunidades, pero el baño iniciático implicaba algo mucho más fuerte. Baptismai significa sumergir a algo en un líquido. La comunidad cristiana nace de una inmersión no en el agua, una inmersión en Cristo, una inmersión en el misterio, una inmersión en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una inmersión en el amor. El que crea y sea sumergido. La vida cristiana es una inmersión en un mundo nuevo. Dios nos saca del mundo antiguo y nos sumerge en el mundo del Evangelio. El que crea, ¿en qué? En la buena nueva. El que crea y sea sumergido en esa buena nueva. Fíjense cómo la fe no es una simple aceptación de doctrina, no es una simple adscripción a un grupo. La fe es una experiencia que te cambia el lugar desde el cual vives la vida. Te sumerge en una atmósfera, te sumerge en una nueva familia, si ustedes quieren, en una nueva frecuencia desde la cual se mira y se capta todo. Y esa nueva frecuencia es la experiencia de Dios que se da en la buena nueva.
sumergidos en la buena nueva. El que crea y sea bautizado, sea sumergido en esta nueva manera de entender la realidad, se salvará. Y la salvación debe ser entendida primero en su dimensión inmediata, en su dimensión intrahistórica, después en su dimensión definitiva y escatológica, al final de los tiempos, más allá de lo que suceda con la muerte, ¿no? Se salvará significa encontrará plenitud. La Pascua es un anuncio de plenitud. El hombre es invitado y se le ofrece ya al alcance de la mano una plenitud por la cual aspira su corazón. El anuncio de la Pascua es un anuncio de vida nueva que se da en Cristo Jesús, pero no se refiere esto solamente a lo que va a suceder en nuestra tumba, vida nueva en el aquí y en el ahora. Por eso el que no crea se condenará. Ya hay vida de condenación aquí. No está refiriéndose al infierno también, pero eso es la última consecuencia de una condenación en la que uno entra por su increencia. No creer en Jesús, no creer en Dios, no creer en el amor, no creer en la justicia y en la verdad, es condenarse a las categorías empecatadas en las que los hombres han desenvuelto su historia. Creer que lo único que importa es lo de aquí, y lo eficaz, y lo pragmático, y lo metálico, ¿no? Creer que estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, el hombre arrojado a la existencia, como decían los existencialistas ateos, ¿no? Creer que los otros son un infierno, ¿no? Que el amor es una pasión inútil, que no hay horizonte de trascendencia, qué sé yo. Se puede expresar de muchas formas la vida condenada, la vida de opresión, la vida de angustia, la vida sin horizonte verdadero, un horizonte que valga la pena, que vaya más allá de 80 años, ¿no? El que no crea se condenará. Y la comunidad es invitada a ir por todo el mundo. Nadie puede quedar sustraído a este mensaje. Por eso la comunidad es, por su propia naturaleza, desde su propio nacimiento, es católica. No porque crea en la Virgen María y porque se someta a los mandatos del Papa. No, católico significa universal, que va a todos. Nadie puede quedar excluido, es la comunidad incluyente por antonomasia, si quiere ser comunidad de Jesús. No siempre lo hemos sido, hay que reconocerlo, pero deberíamos serlo. Una comunidad incluyente, que sea capaz de abrazarlos a todos y de incluirlos a todos, con todo lo que esto significa. El que crea, el que se adhiera, el que se bautice, para hacer estos signos. Fíjense los signos de la Pascua, y con eso terminamos, porque necesariamente son unas capsulitas nada más, así para que usted se motive a vivir de Pascual, a vivir de resucitado. Fíjense los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Algunos elementos nada más. Los signos que usted y yo debemos y podemos estar haciendo ya, porque vivimos de pascuales. En mi nombre expulsarán demonios. Los demonios en el Evangelio de Marcos no son el demonio, Satanás, el diablo, y esas cosas que usted se imagina porque ha visto demasiadas películas gringas. El demonio en la Biblia, los demonios, son todos aquellos criterios, aquellas ideologías distorsionantes de la realidad, que esclavizan de alguna manera al espíritu humano. Un demonio, por supuesto, es el espíritu de venganza, es un demonio. El rencor, la envidia, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, son demonios. Y el cristiano tiene la fuerza de expulsarlos, primero que nada de su propio corazón, sino de dónde. La creencia de que hay demonios en los lugares y la gente va y trae al padrecito para que bendizca su casa, pues esa creencia no es cristiana, perdónenme, aunque la fomentamos mucho nosotros los curas, pero no es cristiana. Andar echando agua bendita hasta los últimos rincones, padre, échele aquí que aquí no cayó. ¿Por qué? Porque se cree que hay malas vibras, que hay presencias malignas en los espacios. Pues eso no es auténticamente cristiano, eso es supersticioso. Y la expulsión de los demonios es algo que se realiza cuando uno se sumerge en el mundo de Jesús, cuando uno se sumerge en la palabra, en la buena nueva, en el evangelio. Esto provoca un exorcismo real.
Van saliendo los demonios, la manera equivocada de ver la vida y de vivir la vida. Entonces, en primer lugar, el cristiano tiene un gran poder exorcista sobre su propio corazón. Expulsa de su corazón las realidades que lo contaminan. Evidentemente esto tiene una consecuencia de cara a los otros. No es una consecuencia exorcista. La potencia exorcista es de cara a mi propio corazón. ¿Qué puedo hacer con el otro? Hablar lenguas nuevas. Entonces hay un puente, efectivamente, de acción salvadora en la vida de otras personas. Pero ese puente se llama lengua nueva. Porque había la creencia de que el pecado había distorsionado las lenguas. El pecado de Babel, ¿se acuerdan? La famosísima historia mitológica de Babel. Los hombres habían querido alcanzar el cielo con su propio esfuerzo, habían construido una torre y ese torpe esfuerzo termina en el fracaso, la torre se viene abajo, se dan todos un porrazo y cuando se levantan tienen la lengua enrollada. Es un mito muy bonito del Génesis que trata de explicar por qué los hombres hablamos lenguas distintas. Pero el autor utilizó ese mito, el autor bíblico del Génesis, utilizó ese mito para darle una explicación teológica. Mientras no encontremos la profunda conexión que hay entre todos nosotros, y esa profunda conexión es la común llamada que Dios nos hace al amor, mientras no encontremos eso, no seremos capaces de entendernos. ¡Ay, qué curioso! ¡Qué curioso! La única manera de podernos entender entre nosotros no es ir a un curso de interlingua, es aprender a vivir en el amor. El que encuentra el amor en su vida, encuentra un lenguaje que le conecta con el universo entero. No solo con los demás seres humanos, con todas las criaturas del universo, lenguas nuevas. Para todos los órdenes cósmicos, para todos los órdenes creacionales. El hombre llamado a ser capaz de comunicarse con toda la creación, porque es capaz de encontrar el núcleo de la creación. El núcleo es el amor. Esta es la Pascua. Hablarán lenguas nuevas. Cuando los discípulos abrieron puertas y ventanas después de Pentecostés y empezaron a hablar de su experiencia del amor en Cristo y todo el mundo los oía y los entendía. ¿Se acuerdan de ese pasaje maravilloso de Pentecostés que le debemos a la pluma de Lucas? ¿Qué quiere decir Lucas? Que de pronto los discípulos tuvieron una capacidad de hablar los 18 idiomas que se hablaban en el imperio. No, no va por allí. Esos pobres analfabetas con trabajo hablaban su propia lengua. Pero descubrieron un lenguaje que se puede captar en todas las culturas y en todas las latitudes. El del amor, el de la entrega, el del servicio, el de ponerse a los pies del otro, como había hecho Jesús con Pedro y con sus discípulos, con los demás discípulos. Es el lenguaje de Teresa de Calcuta. Es el lenguaje de Francisco de Asís, a quien reconocen hasta los musulmanes como una figura gigantesca, porque es el lenguaje del amor. Hablarán lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y la serpiente ahí aparece en el Génesis como el gran enemigo. No se engañe, tampoco es el demonio. Las serpientes, según el Génesis, son las criaturas que atraparon al hombre, que lo desviaron de su camino. La serpiente nos puso una trampa y la serpiente es una criatura. Siempre perdemos en la relación con las criaturas cuando las absolutizamos. Cada uno tendrá su propia serpiente, claro. Los bienes económicos, su propio prestigio, su salud, su familia, qué sé yo. Pero ahora, el cristiano que vive inmerso en la buena nueva, que ha nacido a una nueva realidad, a una nueva creación, primer día de una nueva semana, que vive de Pascua, que tiene su corazón lleno del amor, que es capaz de hablar lenguas nuevas, porque ha expulsado de su corazón los demonios, ahora puede agarrar a la serpiente. Seguirá viendo serpientes, criaturas que tienten, que atraigan, pero ya no nos dominarán ellas a nosotros. Ahora nosotros dominamos a la serpiente. Maravilloso este texto de Marcos. Aunque beban veneno no les hará daño. Y el veneno ahí está, las ideologías antievangélicas están por todas partes. Y lo estamos recibiendo, ese influjo lo recibimos todo el tiempo. Lo recibimos ustedes y yo, porque estamos sujetos a la influencia del mundo en el que vivimos. Y no es que tampoco vayamos por el mundo considerándonos los puros que viven en medio de la contaminación universal. No, no es eso, pero hay venenos reales que influyen de alguna manera, que tratan de orientar de una cierta forma la vida social. Aunque beban un veneno no les hará daño. El cristiano está garantizado por su fidelidad al Evangelio
y por su adhesión a Jesucristo, el que crea y se bautice, se salvará. Está garantizado de poder hacer frente a los venenos del mundo, a las ideologías distorsionadoras. Por eso podemos sanar a otros. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. ¡Ay, la Pascua es una invitación a sanar al mundo! Usted y yo tenemos que sanar mundo, sanar personas. Con nuestro contacto amoroso, con nuestro corazón purificado, un corazón que se ha encontrado con el amor y se ha dispuesto a dar los pasos arriesgados del amor. Bueno, ya nos veremos en otra cápsula para contemplar algún otro pasaje de Pascua. Por lo pronto quédense con este del colofón de Marcos y siéntase cada uno de ustedes llamado a ser sumergido en el mundo nuevo que Jesús inauguró con su Pascua y a vivir cada uno de ustedes resplandeciendo como Pascual, sanando la vida de otros, porque primero sanó su corazón, expulsó los demonios de su corazón y aprendió a hablar la lengua nueva que le conecta con todo el universo, la lengua del amor. Que así sea.